Muy buenas tardes, amigos de Radio María. Con ustedes, el diácono Roberto Polanco, una vez más en este su programa, Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Es un programa que presentamos cada jueves a las 4:30 hora del este, 3:30 hora del centro, por esta su estación Radio María USA, y que usted puede sintonizar a través de la aplicación de Radio María. Y ahí en esa aplicación puede sintonizar cualquier estación de Radio María a nivel mundial. Qué buena esa aplicación. Pues este programa, Unidos en Cristo, es una escuela de espiritualidad y lo que hacemos es leer, compartir, comentar los libros de espiritualidad clásico de nuestra Iglesia Católica. Y estamos en este periodo leyendo y comentando el libro Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Vamos ahora a pedir a ese Espíritu Santo que Él sea el que nos dé su sabiduría de lo alto. Y le decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén. Pues bien, estamos en el capítulo 16 y nos vamos a la segunda parte a partir de la capítulo 8, donde nos quedamos la semana anterior. Y en este capítulo 8 nos dice: y que en Dios no haya forma ni semejanza, bien lo da a entender el Espíritu Santo en el Deuteronomio 4:12. Cuando dice: oísteis la voz de sus palabras, y totalmente no visteis en Dios alguna forma. Pero dice que había allí tinieblas y nube y oscuridad, que es la noticia confusa y oscura que hemos dicho, en que se une el alma con Dios. Y luego más adelante, en el 4:15, dice: ¿no visteis vosotros semejanza alguna en Dios en el día que os habló de medio del fuego en el monte Horeb? Así es, Dios se manifestó en el monte Horeb, ¿verdad? Como fuego. Y esa fue la forma que adoptó en ese momento. Pero Dios, cuando nos quiere hablar, cuando se nos quiere presentar, puede adoptar cualquier forma. Y Él lo que busca es la unión con nosotros. Por eso es importante que nosotros podamos, en el momento que entramos en oración, estar abiertos a cualquier manifestación que Dios quiera tener, o de cualquier forma que Él quiera manifestarse. Porque Él es soberano, Él es libérrimo, y entonces Él escoge la forma. Y todo será en el orden en que no solo Dios escoge, sino que Dios también se adapta un poco a nuestra forma de ser. Y por eso escoge estas fórmulas. Y en la capítulo 9 nos dice: y que el alma no puede llegar a lo alto de Dios, cual es en esta vida, se puede por medio de algunas formas y figuras. También lo dice el mismo Espíritu Santo en los números 12:68, donde reprendiendo Dios a Aarón y María, hermanos de Moisés, porque murmuraban contra él, queriendo darles a entender el alto estado en que le había puesto de unión y amistad consigo, dijo lo siguiente el Señor: si entre vosotros hubiera algún profeta del Señor, aparecerle en alguna visión o forma, o hablaré con él entre sueños, pero no hay tal como mi siervo Moisés, que en toda mi casa es fidelísimo, y hablo con él boca a boca. Y no ve Dios por comparaciones semejantes y figuras, en lo cual se da a entender claro que en este alto estado de unión que vamos hablando, no se comunica Dios al alma mediante algún disfraz de visión imaginaria o semejanza o figura, ni la ha de haber, sino que boca a boca, esto es, esencia pura y desnuda de Dios, que es la boca de Dios en amor, con esencia pura y desnuda del alma, que es la boca del alma en amor de Dios. Esto me hace pensar en la diferencia que hay en cuanto cuando el ángel Gabriel se le apareció a María y después se le apareció a José, ¿verdad? A María se le apareció el ángel y le habló, ¿verdad? De manera personal, a viva voz,
en una visión mientras ella estaba despierta, mientras que a José se le apareció en sueños. Por eso debemos interpretar nosotros que a la hora de manifestarse Dios escogerá el modo en que menos nos puede a nosotros, digamos, aterrorizar o sorprender, o digamos, la mejor manera en que puede ser más provechoso el mensaje. Y yo diría que Dios puede usar formas un poquito más intensas con ciertas personas y formas más sutiles con otras personas. Eso es lo que Dios decide y Él lo va a hacer acorde a nuestra naturaleza, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de manifestarnos, etcétera, y nuestro carácter. Así es que cuando estemos buscando la voz del Señor, tenemos que tener el corazón y la mente abiertos para esa manifestación y dejar que Dios sea Dios, o sea, que Él escoja la forma en la que quiere manifestarse. Y dice en el acápite 10, por tanto, para venir a esta unión de amor de Dios esencial, ha de tener cuidado el alma, de no irse arrimando a visiones imaginarias, ni formas ni figuras, ni particulares inteligencias, pues no le pueden servir de medio proporcionado y próximo para tal efecto. Antes le harían estorbo, y por eso las ha de renunciar y procurar de no tenerlas, porque si por algún caso se hubiesen de admitir y preciar, era por el provecho que las verdaderas hacen en el alma y buen efecto. Pero para esto no es necesario admitirlas, antes conviene para mejoría siempre negarlas, porque estas visiones imaginarias, el bien que pueden hacer al alma, también como las corporales exteriores que hemos dicho, es comunicarle inteligencia o amor o suavidad, pero para que causen este efecto en ella, no es menester que ella las quiera admitir, porque como también queda dicho arriba, en ese mismo punto, que en la imaginación hacen presencia, la hacen en el alma, e infunden a la inteligencia y amor o suavidad a lo que Dios quiere que causen. Y no solo juntamente, pero principalmente, aunque no en el mismo tiempo, hacen en el alma su efecto pasivamente, sin ser ella parte para poderlo impedir, aunque quisiese, como tampoco lo fue, para saberlo adquirir, aunque lo haya sido antes, para saberse disponer. Porque así como la vidriera no es parte para impedir el rayo del sol que da en ella, sino que pasivamente, estando ella dispuesta con limpieza, la esclarece sin su diligencia u obra, así también el alma, aunque ella quiera, no puede dejar de recibir en sí las influencias y comunicaciones de aquellas figuras, aunque más las quisiere resistir, porque a las infusiones sobrenaturales no las puede resistir la voluntad negativa, con resignación humilde y amorosa, sino solo la impureza e imperfecciones del alma, como también en la vidriera impiden la claridad las manchas. Así es, nosotros deberíamos estar limpios, ¿verdad? En nuestra alma para poder recibir con claridad los momentos en que Dios quiere manifestarse a través de nosotros. Nosotros no podemos escoger el modo en que Dios se va a manifestar, porque esto contaminaría ya mismo el mensaje que Dios nos va a dar, ¿verdad? La presencia de Él. Si hay gente que escogería visiones o que escogería conversaciones con el Señor, o lo que se llama una conversación en el interior, ¿verdad? Que es una voz interior, o cualquier otro medio, pero es mejor dejar que Dios nos sorprenda, porque Él sabe de la naturaleza que estamos hechos y cómo es nuestra alma, ¿verdad? Cómo está dispuesta nuestra alma. Y por eso Él quiere sorprendernos. Y en esa sorpresa está precisamente nuestra fe en que es Dios el que está produciendo esto. Porque si nosotros mismos intentamos que sea a través de una visión, puede ser que esa visión la estemos, o esa imaginación la estemos nosotros provocando, o nosotros mismos la estemos realmente generando, ¿verdad?
y entonces ya sería algo de la carne, no de Dios. Y es mejor dejar que Dios sea quien lo haga, y entonces el efecto será mucho mayor. Aquí dice que el efecto se va a producir, aunque nosotros quisiéramos a veces resistir, el Señor lo va a hacer de una manera sobrenatural. Y entonces nosotros debemos tener una resignación humilde y amorosa, porque así el Señor va a hacer lo que Él quiere y nosotros no vamos a impedir nada de lo que Él quiere. A capítulo 11 dice, donde se ve claro que cuanto más el alma se desnudare con la voluntad y afecto de las aprehensiones de las manchas de aquellas formas, imágenes y figuras en que vienen envueltas las comunicaciones espirituales que hemos dicho, no solo no se priva de estas comunicaciones y bienes que causan, mas se dispone mucho más para recibirlas con más abundancia, claridad y libertad de espíritu y sencillez, dejadas aparte todas aquellas aprehensiones que son las cortinas y velos que cubren lo espiritual que allí hay. Y así ocupan el espíritu y sentido, si en ellas se quisiese cebar, de manera que sencilla y libremente no se puede comunicar el espíritu, porque estando ocupada con aquella corteza, está claro que no tiene libertad del entendimiento para recibir aquellas formas, de donde si el alma entonces las quiere admitir y hacer caso de ellas, sería embarazarse y contentarse con lo menos que hay en ellas, que es todo lo que ella puede aprehender y conocer de ellas, lo cual es aquella forma, imagen y particular inteligencia, porque lo principal de ellas, que es lo espiritual que se le infunde, no sabe ella aprender ni entender, ni sabe cómo es, ni lo sabría decir, porque es puro espiritual. Solamente lo que de ella sabe, como decimos, es lo que menos hay que en ellas a su modo de entender, que es las formas por el sentido. Y por eso digo que pasivamente, sin que ella ponga su obra de entender y sin saber poner, se le comunica de aquellas visiones lo que ella no supiera entender ni imaginar. Entonces nuestras visiones, nuestro contacto con el Señor serán de una forma tal que estemos nosotros, en cierto sentido, preparados, ¿verdad? Yo me imagino a nuestra Madre María cuando recibió al ángel. La palabra dice que ella se sorprendió por el saludo, no por la presencia del ángel. Es decir, que muy probable que ella estuviese habituada a esas presencias angelicales en su vida. Y por eso no se sorprendió por el ángel, sino por el saludo. Mientras que en el caso de José, el ángel tuvo que manifestarse a través del sueño, porque probablemente él no tenía una, digamos, historia previa de tener estos contactos así, esos avistamientos de ángeles. Y nosotros, el Señor nos va a ir llevando por etapas, ¿verdad? Para que no nos dé una, digamos, una sorpresa tan fuerte que nos pueda afectar hondamente, ¿verdad? Incluso en nuestra salud. Yo te puedo decir que hay personas, por ejemplo, que las almas del purgatorio, que oran mucho por las almas del purgatorio, y las almas del purgatorio quisieran hablarle o aparecerse o con el permiso del Señor para pedir oración, pero muy probable que lo pongan primero en el deseo de esa persona y después, si esto va aumentando, llegará un momento en que la manifestación será a través de sonidos, de puertas que se mueven, de cosas así de tipo físico, ¿verdad? Y después podría ser la aparición directa de algún alma en el estado en que esa alma esté para pedir oración. Y todo va a depender si la persona se va como acostumbrando a esto, porque de un pronto no se va a aparecer un alma a alguien que no esté preparado, porque el susto, la impresión sería muy fuerte y podría provocar algo negativo, ¿verdad?, en esa persona. Entonces debemos estar nosotros o entender que vamos a recibir del Señor un mensaje, un avistamiento, una visión, lo que fuera, a través de un medio que nos sea familiar a nosotros. Debemos estar abiertos, como decía antes San Juan de la Cruz, como ese cristal que está sin mancha,
no poner nosotros ninguna objeción a la forma en que Dios quiere manifestarse en nosotros. A capítulo 12 dice: por tanto, siempre se han de apartar los ojos del alma de todas estas aprehensiones que ella puede ver y entender distintamente, lo cual comunica en sentido y no hace fundamento y seguro de fe, y ponerlos en lo que no ve ni pertenece al sentido, sino al espíritu, que no cae en figura de sentido, que es lo que la lleva a la unión en fe, la cual es el propio medio, como está dicho. Y así le aprovecharán al alma estas visiones en sustancia para la fe, cuando bien supiere negar lo sensible e inteligible de ellas, y usará bien del fin que Dios tiene en darlas al alma, desechándolas. Porque, como dijimos, de las corporales no las da a Dios para que el alma las quiera tomar y poner su hacimiento en ellas. O sea que el Señor nos va a dar a nosotros una forma, ¿verdad?, en la cual nosotros pudiésemos entender que es Dios que está haciendo este avistamiento, esta visión, si se quiere, ¿verdad? No nosotros. Porque podríamos entender, sino que viene de nuestra inteligencia o sensibilidad, más bien que sea el Espíritu, ¿verdad?, el que hace este trabajo de traernos esta unión con Dios, basado en la fe que tenemos, basado en la preparación que vamos nosotros teniendo cada día más. En el capítulo 13, pero nace aquí una duda, y es si es verdad que Dios da al alma las visiones sobrenaturales, no para que ella las quiera tomar, ni arrimarse a ellas, ni hacer caso de ellas. ¿Para qué se las da? Pues en ellas puede el alma caer en muchos yerros y peligros, o por lo menos en los inconvenientes que aquí se escriben, para ir adelante, mayormente pudiendo Dios dar al alma y comunicarle espiritualmente y en sustancia lo que le comunica por el sentido mediante las dichas visiones y formas sensibles. Bueno, aquí San Juan se está preguntando entonces ¿por qué Dios da al alma esas visiones, verdad, sobrenaturales? Si ella, por ejemplo, está buscando eso o no lo quiere, o sea, ¿para qué las da, verdad? Porque puede la persona caer en peligros, en que se crea, ¿verdad?, mejor que los demás. Puede esa persona realmente estar no preparada para eso. Entonces, ¿por qué Dios da esas visiones? Entonces, en el capítulo 14, él responde a esta pregunta y dice: responderemos a esta duda en el siguiente capítulo, y es de harta doctrina y bien necesaria, a mi ver, así para los espirituales como para los que los enseñan, porque se enseña el estilo y fin que Dios en ellas lleva, el cual por no saberlo muchos, ni se saben gobernar ni encaminar así ni a otros en ellas a la unión, que piensan que por el mismo caso que conocen ser verdaderas y de Dios, es bueno admitirle y asegurarse en ellas, no mirando que también en ellas hallará el alma su propiedad y hacimiento y embarazo, como las cosas del mundo, si no las sabe renunciar como a ellas, y así les parece que es bueno admitir las una y reprobar las otras, metiéndose a sí mismos y a las almas en un gran trabajo y peligro, acerca del discernir entre la verdad y falsedad de ellas, que ni Dios les manda poner en este trabajo, ni que las almas sencillas y simples las metan en ese peligro y contienda, pues tienen doctrina sana y segura, que es la fe en que han de caminar adelante. O sea, en realidad, Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, ¿verdad?, que podamos tener una certeza de que Él se está manifestando y que no tengamos ningún peligro en que podamos distorsionar lo que estamos recibiendo de Él. Por eso la iglesia, cuando una persona tiene un mensaje, ¿verdad?, sobrenatural, la iglesia analiza mucho si esa persona se mantiene en humildad y en equilibrio espiritual y, digamos, equilibrio también de su salud mental, porque esto va a dar cuenta de si lo que la persona está diciendo es verdad o es falso. Y entonces Dios no se va a aparecer o no va a dar a la persona un mensaje
o una visión que le cree esta distorsión mental o anímica o de cualquier tipo, porque entonces el mensaje se va a distorsionar y la persona no va a ser creída. Y hay un peligro, ¿verdad?, en esto. Por eso es que Dios se trata con las personas de una manera en que esa persona puede recibir lo que se le está dando y que no se va a realmente ni a llenar de orgullo, o vanidad, vanagloria, ni se va tampoco a enloquecer por lo que está recibiendo. Así es que es importante el equilibrio mental, espiritual de esa persona. El Acápite 15 dice: lo cual no puede ser sin cerrar los ojos a todo lo que es de sentido e inteligencia clara y particular, porque aún con estar San Pedro tan cierto de la visión de gloria que vio en Cristo en la transfiguración, después de haberlo contado en su epístola segunda, no quiso que lo tomasen por principal testimonio de firmeza, sino encaminándolos a la fe. Y dijo que tenemos más firme testimonio que esta visión del Tabor, que son los dichos y palabras de los profetas, que dan testimonio de Cristo, a las cuales hacéis bien de arrimaros, como a la candela que da luz en el lugar oscuro, en la cual comparación, si quisiéramos mirar, hallaremos la doctrina que vamos enseñando. Porque en decir que miremos a la fe que hablan los profetas, como a candela que luce en lugar oscuro, es decir, que nos quedemos a oscuras, cerrados los ojos a todas estas otras luces, y que en esta tiniebla solo la fe, que también es oscura, sea luz a que nos arrimemos. Porque si nos queremos arrimar a estas otras luces claras de inteligencias distintas, ya nos dejaremos o nos dejamos de arrimar a la oscura, que es la fe, y nos deja de dar la luz en el lugar oscuro, que dice San Pedro. El cual lugar aquí significa el entendimiento, que es el candelero donde se asienta esta candela de la fe, ha de estar oscuro hasta que le amanezca en la otra vida, el día de la clara visión de Dios, y en esta el de la transformación y unión. Así es, la palabra de Dios, siempre que nos llegue, tiene que ser realmente confrontada con la palabra que ya se ha dicho, lo que ha dicho los profetas, lo que está en la Biblia. Por eso cualquier mensaje que dé cualquier persona que dice que recibió un mensaje de Dios, tiene que ser confrontado con lo que ya está escrito, con los profetas, con las palabras de los profetas, el testimonio de Cristo, el testimonio de los apóstoles, todo esto. Y es lo que San Pedro está diciendo, el testimonio de lo que pasó en el monte Tabor, pero él se refiere eso a los profetas. Es decir, si le pasó a los profetas, entonces le puede pasar a él, y él está dando una conexión allí con lo que había ya escrito, o sea, el Antiguo Testamento. Así los que reciben visiones en este mundo, en el mundo actual, deben ser confrontadas esas visiones y los mensajes que reciben, confrontada con la palabra de Dios, porque así la iglesia está segura de que viene de Dios, porque la Biblia dice al final que se cerró la revelación, y lo que esperamos es un desarrollo de esa revelación, es decir, una develación, y toda visión, todo mensaje tiene que ir en esa misma línea. Bien, con esto terminamos en la primera parte y terminamos el capítulo 16 y la primera parte de este programa. Vamos ahora a la pausa y después continuamos con el capítulo 17. ¿Sabías que puedes llevar a Radio María a todas partes? Accediendo a nuestras redes sociales, puedes encontrar contenido, información sobre nuestros eventos, misas, desayunos marianos, retiros, peregrinaciones y seguir día a día nuestra programación. Síguenos en YouTube, Instagram y Facebook, Radio María Spanish, y sé parte de esta gran familia, difundiendo el mensaje de amor y esperanza a todas partes. Radio María, una voz católica siempre a tu lado.
Continuamos con el programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad, por esta su estación Radio María USA. Y estamos ahora en el capítulo 17 del libro Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, en que se declara el fin y estilo que Dios tiene en comunicar al alma los bienes espirituales por medio de los sentidos, en lo cual se responde a la duda que se ha tocado. Y dice así en el acápite 1, mucho hay que decir acerca del fin y estilo que Dios tiene en dar estas visiones, para levantar a un alma de su bajeza a su divina unión, de lo cual todos los libros espirituales tratan, y en este nuestro tratado también el estilo que llevamos es darlo a entender. Y por eso en este capítulo solamente diré lo que basta para satisfacer a nuestra duda, lo cual era que pues en estas visiones sobrenaturales hay tanto peligro y embarazo para ir adelante, como hemos dicho, porque Dios, que es sapientísimo y amigo de apartarse de las almas, tropiezos y lazos, se las ofrece y comunica. Bien, entonces en esta introducción en el capítulo 1 dice que va a dar a entender cómo es que esto sucede, ¿verdad? Y por qué Dios, con toda su sabiduría, quiere apartar las almas de lazos y tropiezos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué comunica Dios estas cosas, verdad? ¿Por qué Él comunica cosas íntimas de Él, sabiendo muchas veces que la persona va a encontrar tropiezos? Y a mí me llama la atención esto porque la mayoría de los videntes, cuando ha habido apariciones, tienen que enfrentar tropiezos. A veces la incredulidad hasta del mismo sacerdote que está alrededor de ellos, o del obispo local, o de muchas personas, teólogos y demás, que realmente se ponen en un plano de incredulidad y de antagonismo a estas apariciones y visiones. Entonces ellos deben estar preparados para esto. Dios los prepara para que esto no le produzca una crisis espiritual. Y si usted quiere tener visiones y cercanía con Dios y quiere recibir mensajes del Señor, prepárese para eso. O si no, simplemente pídale al Señor que le dé los mensajes que usted necesita para su propia vida espiritual, no para comunicarlo a los demás. Porque si le da un mensaje para decirle a otros, tiene que estar preparado para recibir la incredulidad de esa persona o de las personas a las cuales usted le comunique ese mensaje. Porque es así, ese es el ser humano. Y esa es parte de la cruz de quien recibe una visión, quien recibe un mensaje del Señor. Y dicen en la capítulo 2, para responder a esto conviene primero poner 3 fundamentos. El primero es de San Pablo, donde dice en Romanos 13:1, dice lo siguiente: las obras que son hechas de Dios son ordenadas. El segundo es del Espíritu Santo, en el libro de Sabiduría, que dice lo siguiente: la sabiduría de Dios, aunque toca desde un fin hasta otro fin, es a saber desde un extremo hasta otro extremo, dispone todas las cosas con suavidad. El tercero es de los teólogos, que dicen que Dios mueve todas las cosas al modo de ellas. Aquí hay 3 principios muy importantes, ¿verdad? 3 fundamentos, ¿verdad? Para todo lo que corresponde a las visiones y a los mensajes del Señor a cualquier alma, ¿verdad? Dice que la primera viene de San Pablo en su carta a los Romanos 13:1 y dice: las obras que son hechas de Dios son ordenadas. Todo lo que Dios hace viene en un orden. Dios no va a traerte una doctrina o un mensaje que se salga del orden que ya Dios ha dado. Hay una pedagogía de Dios y eso ha ido increciendo, es decir, ha ido subiendo. Y entonces estamos bajo la pedagogía del Espíritu Santo en estos tiempos. Y todo debe ir en ese orden, no puede irse hacia atrás ahora, ¿verdad? Si en el Antiguo Testamento nos hablaba de un Dios que era un Dios de guerra, el Dios que decía, se referían ellos, ¿verdad?, el Dios de los ejércitos, ¿verdad?, porque ellos tenían que hacer guerras contra pueblos y naciones para poder conquistar la nación o la tierra prometida, y después para defender sus contornos, el territorio que Dios le había dado.
tienen que estar en constante guerra y tenía que prepararlos para eso. Pero venido Jesucristo, hay otro matiz de cómo debemos trabajar para luchar. Y la guerra es espiritual más bien, para conseguir almas, para llevar a los pies del Señor. Entonces, ahí hay un orden, ¿verdad?, en que las cosas se han ido dando. Y todo tiene que venir en ese orden. Y el segundo principio es que la sabiduría de Dios, aunque toca desde un fin hasta el otro fin, de un extremo a otro extremo, dispone todas las cosas con suavidad. Dios no nos violenta a nosotros, sino que nos va llevando de una manera suave, ¿verdad? Al ser humano, a todos y cada uno de nosotros, nos atrae con su mano derecha. Y entonces tenemos que entender que así es que Él va a dejar saber las cosas, para que podamos irnos encaminando hacia el plan que Él tiene. Y la otra dice, Dios mueve todas las cosas al modo de ellas. Es decir, las cosas tienen cada una su forma de ser movidas. Lo espiritual tiene una forma, lo natural o lo carnal, digamos, lo material tiene otra forma. Y tenemos que ver que todo viene a bien para los que aman a Dios. Y Dios siempre nos llevará hacia un bien. Y entonces va a mover las cosas acorde a lo que nosotros estemos preparados para recibir. Y en el acápite 3 dice, según pues estos fundamentos, está claro que para mover a Dios al alma y levantarle al fin y extremo de su bajeza, al otro fin y extremo de su alteza, en su divina unión, lo ha de hacer ordenadamente y suavemente, y al modo de la misma alma. Pues como quiera que el orden que tiene el alma de conocer sea por las formas e imágenes de las cosas creadas, y el modo de su conocer y saber sea por los sentidos, de aquí es que para levantar Dios al alma, al sumo conocimiento, para hacerlo suavemente, ha de comenzar y tocar desde el bajo fin y extremo de los sentidos del alma, para así irla llevando al modo de ella, hasta el otro fin de su sabiduría espiritual, que no cae en sentido, por lo cual la lleva primero instruyendo por formas e imágenes y vías sensibles a su modo de entender, ahora naturales, ahora sobrenaturales, y por discursos a ese sumo Espíritu de Dios. Yo pienso en esto como la Iglesia ha recibido todo lo que corresponde ahora a la obra del Espíritu Santo, a los dones y carismas, y ha sido en un tiempo en que la Iglesia lo necesitaba grandemente, y aunque esto existía en la vida de la Iglesia en otros siglos, en realidad ahora es que se está explorando más y más, y entonces era el momento en que estábamos ya listos para entender esta teología del Espíritu Santo. Y entonces Dios nos fue llevando suavemente y a toda la Iglesia le está dando una nueva forma de afrontar todo lo que es la teología del Espíritu Santo y de explicar todo esto de los dones y carismas. Usted busca escrituras o libros sobre este tema, no lo va a encontrar en muchos de los libros de la antigüedad, digamos de los años 60 para atrás. Sin embargo, después de el Concilio Vaticano II, vino este surgir de la presencia del Espíritu Santo en grande, como lo pidió Juan 23, que el Señor envíe este Espíritu, que se abran las puertas y ventanas de la Iglesia, para que el Espíritu traiga un viento nuevo, fresco, una corriente de gracia. Y entonces esto se está produciendo en la Iglesia, y mucha gente no lo entiende, y muchos teólogos, sacerdotes y demás no entendían lo que estaba allí pasando. Pero era el momento en que Dios, en el orden que lleva el mundo, nos está preparando para lo que viene, que es el reino del Espíritu Santo. Entonces, así es como dice, por discurso, el Espíritu de Dios fue llevando, ¿verdad?, a través de primero de las experiencias, ¿verdad?, sobrenaturales, y después el discurso, que sería todo lo que es la teología, que está ahora explicando esto que ha pasado con nuestra Iglesia, en el cual el Espíritu Santo tiene un papel
más preponderante en estos momentos. Vamos a la capítulo 4. Y esta es la causa porque Dios le da las visiones y formas, imágenes y las demás noticias sensitivas e inteligibles espirituales. No porque no quisiera Dios darle luego en el primer acto la sabiduría del Espíritu, si los dos extremos, cuales son humanos y divinos, sentido y espíritu, de vía ordinaria, pudieran convenir y juntarse con un solo acto, sin que intervengan primero otros muchos actos de disposiciones que ordenada y suavemente convengan entre sí, siendo unas fundamento y disposición para las otras, así como los agentes naturales. Y así las primeras sirven a las segundas, y las segundas a las terceras, y de ahí en adelante ni más ni menos. Y así va Dios perfeccionando al hombre al modo del hombre, por lo más bajo y exterior hasta lo más alto e interior, de donde primero le perfecciona el sentido corporal, moviéndole a que use de buenos objetos naturales perfectos exteriores, como oír sermones, misas, ver cosas santas, mortificar el gusto en la comida, macerar con penitencia y santo rigor el tacto. Y cuando ya están estos sentidos algo dispuestos, los suele perfeccionar más, haciéndoles algunas mercedes sobrenaturales y regalos para confirmarlos más en el bien, ofreciéndoles algunas comunicaciones sobrenaturales, así como visiones de santos o cosas santas corporalmente, olores suavísimos y locuciones, y en el tacto grandísimo de deleite con que se confirma mucho el sentido en la virtud y sin ajena del apetito de los malos objetos. Y además de eso, los sentidos corporales interiores, de aquí vamos tratando, como son imaginativa y fantasía, juntamente se los va perfeccionando y habituando al bien con consideraciones, meditaciones y discursos santos, y en todo esto instruyendo al espíritu. Y ya estos dispuestos, con este ejercicio natural, suele Dios ilustrarlos y espiritualizarlos más, con algunas visiones sobrenaturales, que son las que aquí vamos llamando imaginaria, en las cuales juntamente, como hemos dicho, se aprovecha mucho el espíritu, el cual así con las unas como en las otras se va desenrudeciendo y reformando poco a poco. Y de esta manera va Dios llevando el alma de grado en grado hasta lo más interior. No porque sea siempre necesario guardar este orden de primero y postrero tan puntual como eso, porque a veces hace Dios uno sin otro, y por lo más interior, lo menos interior, y todo junto, que eso es como Dios ve que conviene al alma, o como le quiere hacer las mercedes. Pero la vía ordinaria es conforme a lo dicho. Así es, hemos visto personas que han tenido una conversión bien fuerte, ¿verdad? Algo que se produjo de la noche a la mañana, en un fin de semana, en un retiro, en una visión que tuvieron, en una locución interna, algo. Y esa persona tiene un cambio radical de un día para otro. Pero a muchas personas Dios los va llevando poco a poco. Vemos en la vida de los santos cómo dejaron atrás muchas cosas y después fueron encontrándose más y más con Dios, y ellos se mortificaron e hicieron cantidad de penitencias, etcétera, y después tienen ese momento en que Dios ya se le comienza a manifestar, porque han dejado atrás todo lo que pudiera impedir que esa luz del Señor se reproduzca en ellos, que esa luz del Señor dé algún fruto. Y entonces ese es el momento en que Dios se va a manifestar. Por eso nos va llevando desde la oración vocal a la oración, vamos a decir, mental, a la imaginativa, después a la contemplación, y después tendríamos momentos en que durante esa contemplación el Señor puede darnos situaciones en las que sentimos su presencia y en las que experimentamos cosas maravillosas que Él tiene para nosotros, como dijo San Pablo: ni ojo vio, ni oído oyó todas las maravillas que el Señor tiene para nosotros. Y si estamos abiertos a que el Señor haga ese perfeccionamiento, que nos vaya llevando de menos a más, que nos vaya subiendo de grado, ¿verdad? Grado en grado, vamos entonces a tener experiencias maravillosas. Pero si tenemos miedo, si nos quedamos en el camino,
Si no ponemos empeño, entonces la experiencia se quedará en algún punto y nos quedaremos cortos. En el Acápite 5 dice: de esta manera pues la va Dios instruyendo y haciéndola espiritual, comenzándole a comunicar lo espiritual de las cosas exteriores, palpables y acomodadas al sentido, según la pequeñez y poca capacidad del alma, para que mediante la corteza de aquellas cosas sensibles que de suyo son buenas, vaya el espíritu haciendo actos particulares y recibiendo tantos bocados de comunicación espiritual, que venga a ser hábito en lo espiritual y llegue a actual sustancia de espíritu, que es ajena de todo sentido, al cual, como hemos dicho, no puede llegar el alma sino muy poco a poco, a su modo, por el sentido a que siempre ha estado asida. Y así, a la medida que va llegando más al espíritu acerca del trato con Dios, se va más desnudando y vaciando de las vías del sentido, que son las del discurso y meditación imaginaria, de donde cuando llegare perfectamente al trato con Dios de espíritu, necesariamente ha de haber evacuado todo lo que acerca de Dios podía caer en sentido. Así como cuanto más una cosa se va arrimando más a un extremo, más se va alejando y enajenando del otro. Y cuando perfectamente se arrimase, perfectamente se habrá también apartado del otro extremo. Por lo cual, comúnmente se dice en un adagio espiritual, y es así: acabado de recibir el gusto y sabor del espíritu, toda carne es incipiente. Y esto es, no aprovechan ni entran en gusto todas las vías de la carne, en lo cual se entiende de todo trato de sentido acerca del espiritual. Y está claro, porque si es espíritu, ya no cae en sentido. Y si es que puede comprenderlo el sentido, ya no es puro espíritu, porque cuanto más de ello puede saber el sentido y aprehensión natural, tanto menos tiene de espíritu y de sobrenatural, como arriba queda dado a entender. Qué hermoso esto, ¿verdad? Si vamos en un camino espiritual, vamos de un extremo al otro, ya cuando estamos llegando al otro punto, las cosas que realmente estaban en el extremo donde iniciamos, ya tienen que dejarse atrás. Y entonces tenemos que olvidarnos de eso, porque estamos ya caminando en un terreno más espiritual, más sobrenatural. Y entonces tenemos que gustar de eso que estamos viviendo. Y eso nos va a hacer que ya no nos guste nada de lo que antes valorábamos. Como el mismo San Pablo dijo, que cuando se encontró con Cristo, todo lo demás le parecía basura. Es decir, muchas cosas que él valoraba antes, ya no la valora porque está viviendo en algo ya más espiritual, más sobrenatural. El capítulo 6 dice: por tanto el espíritu ya perfecto no hace caso del sentido, ni recibe por él, ni principalmente se sirve ni ha menester servirse de él para con Dios, como hacía antes, cuando no había crecido en espíritu. Y esto es lo que quiere decir aquella autoridad de San Pablo a los Corintios, cuando dice: cuando yo era pequeñuelo, sabía como pequeñuelo, hablaba como pequeñuelo, pensaba como pequeñuelo, pero cuando fui hecho varón, vacié las cosas que eran de pequeñuelo. Ya hemos dado a entender cómo las cosas del sentido y del conocimiento que el espíritu puede sacar por ellas son ejercicio de pequeñuelo. Y así el alma se quisiese siempre asir a ellas y no desarrimarse de ellas, nunca dejaría de ser pequeñuelo, un niño, y siempre hablaría de Dios como pequeñuelo, y sabría de Dios como pequeñuelo, y pensaría de Dios como pequeñuelo, porque haciéndose la corteza del sentido, que es el pequeñuelo, nunca vendría a la sustancia del espíritu, que es el varón perfecto. Y así no ha de querer el alma admitir las dichas revelaciones para ir creciendo, aunque Dios se las ofrezca, así como el niño ha menester dejar el pecho para hacer su paladar a manjar más sustancial y fuerte. Nosotros tenemos que ir en este sentido, creciendo en nuestra vida espiritual, y ya las cosas que antes nos alimentaban, ya no nos van a alimentar ahora, sino que necesitamos un plato fuerte, ¿verdad? Un manjar sustancioso en la vida espiritual,
tras de eso debemos andar, porque si estamos nada más queriendo lechita, ¿verdad? Y no carne fuerte en nuestra alimentación física, entonces ya no nos va a ser de provecho. Y necesitamos este plato fuerte para seguir en la vida espiritual. Y hay que buscar eso. Hay que seguir buscando más y más en la vida espiritual. Cuando algo ya no nos satisface, es porque el Señor, el Espíritu Santo, nos está guiando a ese plato fuerte. A capítulo 7. Pues luego diréis, será menester que el alma, cuando es pequeñuelo, las quiere tomar y las deje cuando es mayor. Así como el niño es menester que quiera tomar el pecho para sustentarse hasta que sea mayor para poderle dejar. Respondo que, acerca de la meditación y discurso natural en que comienza el alma a buscar a Dios, es verdad que no ha de dejar el pecho del sentido para irse sustentando hasta que llegue a sazón y tiempo que pueda dejarle, que es cuando Dios pone al alma en trato más espiritual, que es la contemplación, de lo cual dimos ya doctrina en el capítulo 13 de este libro. Pero cuando son visiones imaginarias u otras aprehensiones sobrenaturales que pueden caer en el sentido sin el albedrío del hombre, digo que en cualquier tiempo y sazón, ahora sea en estado perfecto, ahora en menos perfecto, aunque sean de parte de Dios, no las ha el alma de querer admitir por dos cosas. La una, porque Él, como hemos dicho, hace en el alma su efecto, sin que ella sea parte para impedirlo, aunque impida y puede impedir la visión, lo cual acaece muchas veces. Y por consiguiente, aquel efecto que había de causar en el alma mucho más, se le comunica en sustancia, aunque no sea en aquella manera, porque como también dijimos, el alma no puede impedir los bienes que Dios le quiere comunicar, ni es parte para ello, sino es con alguna imperfección y propiedad. Y en renunciar estas cosas con humildad y recelo, ninguna imperfección ni propiedad hay. La segunda es por librarse del peligro y trabajo que hay en discernir las malas de las buenas y conocer si es ángel de luz o de tinieblas, en que no hay provecho ninguno sino gastar tiempo y embarazar el alma con aquello y poner en ocasiones de muchas imperfecciones y de no ir adelante, no poniendo el alma en lo que hace al caso, desembarazándola de menudencias, de aprehensiones e inteligencias particulares, según queda dicho de las visiones corporales, y de esta se dirá más adelante. Así es, al alma, ¿verdad? Dios le quiere comunicar muchas cosas, y nosotros podemos impedirlo. Pregunta a San Juan de la Cruz, ¿verdad? Sí lo podemos impedir con imperfecciones, lo podemos impedir con renunciar a eso que Dios nos está dando. Nosotros necesitamos humildad, ¿verdad? Porque si tenemos imperfección, el Señor nos va a ir, si reconocemos esas imperfecciones, el Señor nos va a ir dando más y más para poder superar eso. Y entonces allí nosotros vamos a ir adelante, ¿verdad? Y entonces el Señor nos va a quitar todas esas cositas pequeñas que nos puedan impedir la vida espiritual más profunda. En el capítulo 8 dice, y esto se crea, que si nuestro Señor no hubiese de llevar al alma al modo de la misma alma, como aquí diremos, nunca le comunicaría la abundancia de su espíritu. Por esos arcaduces tan angostos de formas y figuras y particulares inteligencias, por medio de las cuales da el sustento al alma por meajas, dice aquí. Pero por eso dijo David aquella frase, envía su sabiduría a las almas como a bocados. Lo consiguiente, aquel efecto que había de causar, o sea, dice aquí como bocados, ¿verdad? Lo cual es muy de doler que teniendo el alma capacidad infinita, la anden dando a comer por bocados del sentido, por su poco espíritu e inhabilidad sensual. Por eso también a San Pablo le daba pena esta poca disposición y pequeñez para recibir el espíritu, cuando escribiendo a los de Corinto, le dijo, yo hermanos, como viniese a vosotros, no os pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, porque no pudisteis recibirlo ni tampoco ahora podéis. Por eso dice, como pequeñuelos en Cristo, os di a beber leche y no a comer manjar sólido.
Es una pena que nosotros, teniendo frente a nosotros experiencias espirituales profundas de santos, etc., no estemos listos para recibir esto. Por eso este material que estamos compartiendo aquí a mucha gente no le parecerá, ¿verdad? Porque quizás no están listos. Pero si usted está listo, busque algo más profundo, porque el Señor tiene mucho para darnos, y nosotros solo tenemos que abrir el corazón, que disponer el alma para recibir todo esto. Vamos al último acápite de este capítulo, que es el acápite 9, y dice así: resta pues ahora saber que el alma no ha de poner los ojos en aquella corteza de figuras y objetos que se le pone de delante sobrenaturalmente. Ahora sea acerca del sentido exterior, como son locuciones y palabras al oído, y visiones de santos a los ojos, y resplandores hermosos, y olores a las narices, y gustos y suavidades en el paladar, y otros deleites en el tacto, que suelen proceder del espíritu, lo cual es más ordinario a los espirituales, ni tampoco los ha de poner en cualquier visiones del sentido interior, cuáles son las imaginarias, antes renunciarlas todas. Solo ha de poner los ojos en aquel buen espíritu que causan, procurando conservarle en obrar y poner por ejercicio lo que es de servicio de Dios ordenadamente, sin advertencia de aquellas representaciones ni de querer algún gusto sensible. Así se toma de estas cosas solo lo que Dios pretende y quiere, que es de espíritu de devoción, pues que no las da para otro fin principal, y se deja lo que Él dejaría de dar si se pudiese recibir en el Espíritu sin ello, como lo hemos dicho, que es el ejercicio y aprehensión del sentido. Aquí me llama la atención esto porque yo, cuando leo la vida de los santos, veo que hasta cierto momento, por ejemplo, Santa Teresa pasó muchos años tratando de hacer la vida contemplativa, y dice ella que solo después de tanto tiempo comenzó a recibir ella cantidad de vamos a decir, avistamientos del Señor, es decir, que los frutos de esa contemplación lo comenzó a ver muchos años después. Y es que el Señor nos va dando a según nosotros vamos abriendo. Porque si recibimos una visión o recibimos, vamos a decir, una gracia del Señor, cuando no estamos preparados, es como si el Señor estuviese forzando nuestra libertad. Porque en realidad somos nosotros los que tenemos que dar el paso. Y una vez demos el paso, entonces recibimos. Cuando Moisés subió al monte Horeb, que había caminado, dando ese paso hasta allí recibió la visión de la zarza ardiente. Hasta que no estemos listos para recibir esos avistamientos del Señor, es decir, esa presencia del Señor, esa espiritualidad, hasta que no estemos listos, no lo vamos a recibir, porque el Señor quiere que sea por nuestro caminar, por nuestro libre albedrío, no que Él nos esté forzando a que le decidamos por Él, sino que Él nos va siguiendo y nos va dando para que podamos seguir caminando. Por eso, en esto de la contemplación, tenemos que hacer el propósito de adentrarnos en esta forma de oración, en la cual vamos a recibir muchas bendiciones, muchas gracias del Señor. Y si nos preparamos y nos disponemos, el Señor va a estar allí dispuesto a darnos lo que necesitamos. Con esto terminamos el programa de hoy, pidiéndole a ustedes que sigan en sintonía con esta emisora Radio María, que es la Iglesia en su casa, y que colaboren también con todas las campañas que aquí se hacen, para que este programa y todos los programas de esta estación sigan adelante. Sigamos con esta misión. Dios le bendiga y será hasta la próxima.